Estamos conectados con don Carlos Neuhaus. Don Carlos Neuhaus es presidente del Partido Popular Cristiano y su mejor credencial es, ¿se acuerdan cuando en la época del COVID eh, hubo un organismo que realmente estuvo a la altura de las circunstancias? Y ese organismo, a ver si me ayuda ahora don Carlos, eh, permitió salvar vidas y fueron empresarios liderados por Carlos Neuhaus que se pusieron al frente. Y esto el país no lo olvida. Esa es la mejor credencial que tiene don Carlos Neuhaus, actual presidente del Partido Popular Cristiano, que lo hemos convocado, pero para que nos hable de cómo es así que han logrado constituir, inscribir una alianza cuya denominación es Unidad Nacional y le integran el PPC, Unidad y Paz del general Roberto Chiabra, actual congresista de la República, y Peruanos Unidos, un movimiento que fue constituido en su oportunidad por el actual fiscal supremo de la Nación, don Tomás Gálvez Villegas. Don Carlos Neuhaus, muy buenos días. Buenos días, Oscar. Un gusto estar con ustedes. Don Carlos, humo blanco para Unidad Nacional, el nombre con el cual se ha logrado integrar al PPC, Unidad de Paz y Peruanos Unidos. ¿Es correcto? Es correcto. Pero déjeme primero agradecerle la mención a una tarea anterior que hicimos un grupo. Formamos lo que se llama el Comando Vacuna. No sé si. Comando Y Vacuna. fuimos y después cuando, cuando sucedió lo del COVID y que era la crisis y veíamos pues que no avanzaba la contratación de vacunas mientras otros países ya estaban comprometidos, etcétera, y Perú era que el martillazo, la pendiente que subía y que había que golpearla y que ya va a venir la vacuna y nunca llegó hasta que, bueno, esto lo inició Raúl Delgado Sayán, un ingeniero muy ilustre, que nos convocó a 3 personas más a ayudarlo en esta tarea, ¿no? Y después, a través de hombro a hombro, logramos digamos, convocar a varias empresas para que financiaran la traída del primer millón de vacunas que sirvió fundamentalmente para que las personas, que los médicos, los bomberos, todos, enfermeras, enfermeros, todos aquellos que estaban en primera fila, pues pudieran vacunarse y salir pues a combatir esta pandemia, ¿no? Y también cómo son las cosas de la vida, la vía panamericana que habíamos hecho con tanto cuidado y con tanto esmero y muy por debajo del presupuesto, sirvió para alojar a cerca de 60,000 personas que tuvieron COVID. Yo hasta ahora me encuentro con algunas personas que me dicen gracias porque yo estuve alojado en la villa. Bueno, cuando lo hicimos era para un propósito deportivo, pero finalmente sirvió pues para que la gente se pudiera, digamos, librar de esta terrible enfermedad. Pero regresando a su pregunta. Don Carlos, ese era el proyecto legado, ¿no? Ese era el proyecto legado que con tanto esmero nosotros hicimos, o sea, terminaron los Panamericanos en septiembre del 19 y yo me quedé en el proyecto hasta enero, ya cerramos todo el proyecto, entregué digamos, los resultados, entregué todos los documentos y a partir de ahí se creó el proyecto legado. El proyecto legado es, digamos, la infraestructura que se hizo especialmente para los panamericanos y fue en base al modelo inglés que se hizo cuando las Olimpiadas de Londres y que hasta ahora subsiste. El London Legacy, el legado de Londres, subsiste
Han pasado ya 13 años, desde el 2012, y todavía sigue. Pero acá algunos sabios vinieron y dijeron que por ahorro de gastos tienen que incorporarse al IPD, y nadie fusiona algo que está bueno con una manzana podrida. Y lamentablemente estamos viendo algunos resultados medio preocupantes que, bueno, estamos investigando, pero que pronto daremos a conocer, ¿no? Hay cosas que nos preocupan. Oiga, don Carlos, y un paréntesis, porque yo recuerdo, estuve ahí en Lima Norte, en el hospital de Coyique, cuando trajeron una planta de oxígeno que salvó muchas vidas, ¿no? Eso fue legado, eso fue hecho por legado cuando ya lo conducía Alberto Valenzuela. Claro, Cuando claro yo que sí. renuncié al proyecto panamericano, Alberto Valenzuela, quien había conducido la operación de los Juegos, y vino la pandemia, y toda la experiencia de hacer obras permitió que se consiguieran plantas de oxígeno, permitió que se hicieran hospitales de campaña, y un caso curioso en el tema del oxígeno. Estamos distrayéndonos del tema de su No, pero preocupación inicial, es importante, don Carlos. pero había una empresa que no sé cómo logró que solamente para oxígeno humano, digamos, tenía que ser al 99% de pureza el oxígeno, ¿no? Y era la única empresa que producía eso, y se opuso tremendamente a que se hicieran plantas de oxígeno en el medio del caos y la muerte que había. Y Legado logró que ese estándar se bajara a 96%, igual salvaba vidas y no iba a fallecer nadie, y permitió que también en las, digamos, hospitales de campaña que hizo Legado y en otros lados, se pudiera usar estos oxígenos al 96%, que realmente salvaran vidas. Hubo sí una oposición en el Ministerio de Salud, porque habían algunos puristas no sé con qué intereses, pero eso se venció y se pudo operar al 96%. Claro, claro que sí. Y don Carlos, ¿sabe qué? Me he permitido recordar esta parte de lo que fue su gestión pública, porque creo que hay muchas familias, ¿eh?, que quisieran conocerle a usted para darle gracias. Gracias porque le salvó la vida. De verdad que sí. Bien, vamos a la entrevista, a lo que nos hemos convocado. La Alianza Unidad Nacional, cuéntenos cómo se ha consolidado. Mire, nosotros desde el inicio, como Partido Popular Cristiano, nos pareció eh, tremendamente mal que hubiera una diáspora de partidos, ¿no? Y siempre recogiendo también mucha de la gente que nos decía júntense, júntense. Nosotros le pusimos algunos temas personales, porque el Perú está por encima de todo. Pusimos los egos a un costado y empezamos a trabajar y a tocar la puerta con distintos líderes políticos, partidos políticos, ¿no? Y la respuesta en muchos casos: no, ustedes nos apestan, así no lo decían, o no, yo puedo solo, no necesito alianzas, yo voy a ganar, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, primaba el interés personal por sobre todos los intereses del país. Y yo creo que eso está tremendamente incorrecto, ¿no? Lo que a nosotros nos preocupaba, y eso nos enseñó el doctor Luis Bedoya Reyes, que lo primero es el Perú, ¿no? Primero es el Perú, después es el partido y después somos las personas. Ese es el orden que nosotros siempre hemos tenido y lo escuchamos en sus discursos desde que yo era muy joven. Escuchaba siempre eso, ¿no? Un desprendimiento muy importante. El doctor Bedoya, ustedes saben que fue alcalde, exitoso alcalde, creo que el mejor alcalde que ha tenido la ciudad,
¿no? Donde se hicieron saltos muy importantes. Actual, lo que era antes el Paseo de la República tiene su nombre, el bypass de la Plaza Grau, ¿no? Perdón, de Castilla, levitamiento, el inicio de la Costa Verde, en fin, hay una serie de obras que marcaron un hito en la ciudad y que él se proyectaba, y todo el mundo dice fue el presidente que el Perú se perdió, y él en algún momento dijo hasta aquí llegué. Él se retiró de aspiraciones políticas no había 76 años, una cosa así, y dijo, bueno, que vengan los jóvenes que me sucedan, en el partido yo estaré como una especie de presidente honorario, un referente, pero que otros lo manejen, y el partido ha seguido viviendo, a pesar de todas las vicisitudes. Ahora lo importante es resaltar también que la ausencia del Partido Popular Cristiano en el escenario político ha dejado desprotegido de la defensa de los derechos de muchos ciudadanos. Los partidos políticos que han hecho historia en el Perú y que no han estado en las contiendas de gobierno en los últimos años, de verdad que se les extraña porque se siente que la ciudadanía ha perdido voces que defiendan sus derechos. ¿Usted cree que esta alianza Unidad Nacional va a poder devolverle la voz, la presencia a esos ciudadanos que hoy día pareciera no tiene quien los defienda? Mire, en la Constitución Ramírez del Villar, en el 79, que fue también trasladada a la Constitución del 93-94, hubo, lo primero que se hablaba era de la persona humana. El fin supremo de la sociedad es la persona, y sobre ello tiene que girar todo. Y después viene, pues, la economía social de mercado, una serie de principios, el capítulo económico, pero sobre todo era toda la persona humana. Y eso se ha perdido. Es increíble, ¿eh? Ahora, don Carlos, el otro problema es de que pareciera que se ha perdido la gestión parlamentaria, la decencia en el Congreso de la República. No tenemos Sí, mayores referentes en el Congreso de la República. y pues a mí me ha tocado ir a comisiones, tanto cuando estaba con los Juegos o posteriormente en estos últimos años, digamos, temas como la ley de contrataciones y algunas otras cosas que me llamaban para opinar, ¿no? Y, y yo he visto muy pobres, ¿no? O sea, habían congresistas que recibían de su asesor un papelito que leían, porque y no eran temas totalmente distintos, por ejemplo, la ley de contrataciones públicas, cómo mejorar las contrataciones. Entonces, hablaban que las obras en tal lugar del país y las otras cosas, pero no hablaban pues de cómo resolver, cómo hacer una mejor ley. A Julio Velarde le preguntaron, y esto es anecdótico, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hace el Banco Central para aumentar el empleo? ¿No? Entonces, la tarea del Banco Central es la estabilidad monetaria, ¿no? Y defender la moneda, controlar la inflación y tener las reservas del caso, pues, para estabilizar la economía. Entonces, eso corresponde, pues, al Ejecutivo, ¿no? Entonces, hay una falta de desconocimiento total de muchas personas que entran al Congreso y no saben para qué están. Creen que es para hacer obras, y claro, cuando se dan cuenta que ellos no tienen obras, empiezan a decirle a los ministros, bueno, si tú no me consigues tal o cual obra, no me la pones en el presupuesto, yo te voy a hacer la vida imposible. Entonces empiezan los chantajes y el Congreso termina con iniciativa de gasto y colabora con la desinstitucionalización de nuestro país. Increíble. Don Carlos, el primer paso para lograr esta alianza ya se dio y de acuerdo al cronograma electoral debe quedar consolidado el próximo 1 de septiembre, ¿correcto? Correcto.
Bueno, ¿qué le ofrece unidad nacional al país? Y es un poco lo que yo le he estado viniendo diciendo en este momento, ¿no? Hay una coincidencia entre Unidad y Paz y Peruanos Unidos en lo que se debe hacer, ¿no? Primero es la persona humana, ¿no? Y alrededor de eso, pues, hay que empezar por el tema de la seguridad nacional, o sea, seguridad interna, ¿no? Sobre todo, no tanto la externa, que siempre tiene que estar, digamos, bien atendida, pero la seguridad interna está hecho un caos. El Poder Judicial, pues, que ya vemos, más que el Poder, el sistema judicial está demasiado politizado. No sabemos, pues, si lo que sucede, si Juan tiene la razón o si Juana la tiene. Estoy diciendo nombres inventados, pero y caer en el sistema de justicia por cualquier cosa es una lotería, ¿no? Uno sabe que en primera instancia le dan la razón a cualquier persona por cualquier razón. Quizás ya en segunda instancia ya los jueces son más cautos y más prolijos, pero el sistema judicial está mal. No puede ser que los juicios sean eternos y claro, de repente cuando ya terminan los juicios, muchas de las personas ya fallecieron, ¿no? Y las evidencias se borraron. Entonces, realmente la seguridad tiene que venir acompañada de un buen sistema de justicia para que la delincuencia, el delincuente se le castigue y tampoco o sea, se cumplan las sentencias. Hemos visto, pues, ahora que algunos asesinos están saliendo por, por haberse portado bien, entre comillas, dentro del penal, ¿no? Entonces, el que comete un delito grave, debería cumplir su condena hasta el final. Es como en Estados Unidos, se dice, bueno, estos tienen derecho a beneficios si se portan bien y este tipo de delincuente no, que cumpla su condena hasta el final, ¿no? Aquí se tiene que ser estricto con las condenas, ¿no? Don Carlos, sin estabilidad jurídica no hay inversiones. Sin estabilidad jurídica, el inversionista se preocupa y prefiere no invertir. Y le digo esto porque nuestra economía, que si bien es cierta, va segura, pero hay preocupaciones por el desmesurado gasto fiscal. En el Congreso de la República están aprobando leyes que están afectando la caja fiscal y esto lo han advertido economistas, ¿no? Que en los últimos 2 periodos la caja fiscal se ha resentido, pero nuestra economía es fuerte y ha evitado que eso realmente se visualice. ¿Qué es lo que piensa usted sobre este tema en materia económica? Coincido totalmente con usted. Ahora, entre comillas, la suerte que hemos tenido es que la recaudación fiscal ha aumentado 14% respecto al año pasado, ¿no? Entonces, esto permite absorber estos gastos y mantenerse. Ahora leí en la mañana con Diego Macera, que decía que es probable que se cumpla con la norma, la regla fiscal, pero no porque se haya gastado menos, sino porque el Estado tenga más ingresos. Entonces, lo que tiene que hacer, hay un gasto corriente demasiado grande y en muchos sitios, pues, entra una persona a un ministerio, trae su gente, se va esa, la gente se queda y así sucesivamente, como está sucediendo en el Congreso. Creo que hay 4.000 y 5.000 personas trabajando en el Congreso para 130 congresistas ahora, y si a esto les vamos a agregar los miembros del Senado, ¿no? Entonces, serán 60 más, 190. Entonces, ahí se tiene que ser estricto, ¿no? Y no es, pues, el Estado no es la caja para recibir favores. O sea, hemos tenido primeros ministros, pues, que
de repente aparecen unas chicas ahí contratadas y qué saben, ¿no? Yo no tengo nada malo contra las personas que tienen un rol importante, que se han preparado y que tienen mucha mística, pero uno va y yo lo estoy viendo pues en algunos sitios en el estado, pues que oh, contrátala pues ahí, invéntale un trabajo, pero, o sea, no es el sitio para pagar favores. Cuando a mí me tocó hacer los Panamericanos, muchas personas del partido me llamaban, Carlitos, quiero trabajar contigo ahí, ser tu secretaria, secretario, un momentito, pasa por tu examen. O sea, yo ya no necesito secretaria, pasa por tu examen y si apruebas en competencia, perfecto. Y algunos entraron, algunos lamentablemente no entraron porque ya estaban los sitios copados, pero ahí solamente entraba el que venía a hacer una función. Y aquellos que también que veíamos pues medio chuecos salían al instante. O sea, no había pues oye, reubícame aquí, allá, no, chau a tu casa. Don Carlos Neuhaus, de verdad, conversar con usted es, es de verdad otro le, ¿verdad? Otro le para aprender. Yo le agradezco porque estoy seguro que mi público que lo está escuchando usted la tiene clara. Y me dicen aquí en la producción que pregúntale si él va a estar en la plancha presidencial de Unidad Nacional, si él va a aspirar a ser congresista. Mire, para ayudar a mi país yo no necesito ningún cargo. Ya lo demostré cuando Va a demostrar. hicimos este comando vacuna, yo no tenía ningún cargo, ¿no? Pero un grupo de peruanos ayudamos. A ver, el general Quiabra y yo somos de la misma edad, entonces imagínese sumar sería la plancha más veterana de, ¿no? Sumaríamos como 150 años, entonces hay que dar paso a los jóvenes y hay que dar paso a las damas también. Así que vamos a apoyar, sí, de todas maneras, con todo lo que tenemos y con todo el talento que tiene el PPC, que es una de las cosas que se ha caracterizado por cultivar, ¿no? La mejor de las suertes, don Carlos Neuhaus. Un abrazo a la distancia. De verdad, muchas gracias por esta entrevista. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Me Hasta dicen, luego. me dice mi productora que quiere verlo acá en estudios, así que le Bueno, pues transmito, le transmito. organicemos, organicémonos un día. Es cuestión Perfecto, un de, abrazo a la distancia. de... Muy buenos días. Hemos estado, Gracias, adiós. ok, Chao. hemos estado con don Carlos Neuhaus, el presidente del Partido Popular Cristiano, dándonos detalle de lo que es esta alianza Unidad Nacional, una propuesta electoral que integra al Partido Popular Cristiano, a Unidad y Paz de el actual congresista Roberto Chiabra y a Peruanos Unidos,